ha tenido que ir al servicio. Bueno, desde hace prácticamente un año, hace casi un año, el 15M de aquí de Montequinto, nos enteramos de que había compañeros y compañeras de Sevilla que estaban defendiendo lo de la renta básica universal e intentamos enterarnos bien de qué va eso. Y en su momento invitamos a una compañera que está en la plataforma de Sevilla por la renta básica, en la que forma parte Félix también, una compañera que se llama Isabel Franco, que actualmente está en el Consejo Ciudadano de Podemos a nivel estatal, y vino precisamente la compañera Isabel Franco, vino aquí a explicarnos un poco a los compañeros de la Asamblea del 15M en qué consiste la renta básica universal incondicional que se está defendiendo. Y hoy tenemos la ocasión de traer a Félix, compañero también de Isabel Franco y de otras personas que están en la plataforma por la renta básica, y bueno, pues que nos dé su opinión. Félix, como ya poníamos en la convocatoria, es profesor en la universidad, profesor de antropología social, y también, por ejemplo, para que veáis un poco hasta qué punto está implicado, pues Félix en diciembre, el 11 y 12 de diciembre creo que fue, ¿no? En diciembre, algunos de aquí tuvimos la oportunidad de estar en una jornada en la Universidad de Sevilla, con bastante afluencia, sobre la renta básica, que él fue el que las organizó, y vinieron de Barcelona varios profesores y catedráticos de universidad de economía, Jordi Alcarón, Daniel Reventó, y también de Madrid vino Daniel Albarracín, otro economista. En fin, que hubo bastante participación de gente que se viene estudiando el tema desde hace ya bastante tiempo y preocupándose por buscar una salida que ayude a dignificar la vida de los ciudadanos que estamos en este país y sobre todo de las criaturas que están en peor situación. Bueno, sin más, porque yo no soy el ponente, paso a Félix, que haga una introducción sobre el tema, y después pues las preguntas, las cosas que no se entiendan, pues ya... Bien, buenas tardes, y gracias a Antonio en particular y al 15M de Montequinto por darme la oportunidad de hablar de la renta básica universal, explicar la medida, intentar explicarla de la manera más sencilla posible y defender no ya su oportunidad, sino incluso su necesidad, su conveniencia y su necesidad, y hacerlo desde la perspectiva de lo que es el pensamiento ecologista. De manera que voy a explicar qué es la renta básica universal y voy a explicar por qué el ecologismo, la ecología política, debe apostar y apuesta por la renta básica universal. Explicar brevemente qué es la renta básica universal es sencillo. Lo que es difícil es aceptar su viabilidad y entender que es una medida completamente distinta y nueva a otras que podrían parecerse. La renta básica universal es un ingreso que tiene garantizado toda persona que tenga el estatus de ciudadano o ciudadana o derechos de residencia, extranjeros con derechos de residencia, un ingreso mínimo que tiene garantizado toda persona por el hecho de tener la condición de ciudadana o de los papeles respectivos de residencia, etc. Es un derecho individual que cobra vía cada persona, incondicional e irreversible, y por lo tanto un ingreso
Podríamos decir que va vinculado al carnet de identidad, va anexo al carnet de identidad de todos y todas las ciudadanas. Esa es la renta básica universal. La cuantía que proponen distintas organizaciones y que defendemos en la plataforma por la renta básica universal de Sevilla y en otras plataformas que hay constituidas en España, plantean que el ingreso fuera por persona de unos 640 y algo euros, 645 euros, que es el ingreso, que es la cuantía económica que equivale aproximadamente al umbral de la pobreza, según estableció para el año 2013-2014 la OCDE. Es decir, una persona que tenga menos de 640 euros de ingreso al mes está bajo el umbral de la pobreza. Entonces, lo que se plantea, los que defendemos esta propuesta, planteamos los 645 euros que cobraría cada persona. Hay diferencias menores entre quienes defienden la medida, de si, por ejemplo, los menores de edad tendrían que cobrar la misma cuantía o cobrarían menos cuantía mientras son menores de edad, pero estas ya son diferencias, digamos, técnicas que no ponen en cuestión el principio de un derecho universal, irreversible y completamente desvinculado de cualquier circunstancia. Esta es una cuestión muy polémica y que conviene explicar y que luego en el debate podemos entrar en ella más a fondo. Todos los ciudadanos cobran esa cuantía. Nosotros cuando hacíamos charlas, que he hecho muchas con Isabel, poníamos de ejemplo a Botín. Como ha fallecido ya no lo ponemos de ejemplo, ¿no? Pero si no Botín, su hija y otras personas que tienen capitales de esa envergadura también cobrarían la renta básica universal. Desde la persona más rica a la más pobre cobraría la renta básica universal. Claro, hay que decir inmediatamente que las personas, no ya la hija de Botín o no ya los grandes banqueros o los grandes capitales, sino realmente muchas personas que tienen una condición, que tienen una situación económica básicamente estable y cómoda, estarían cobrando la renta básica universal, pero estarían pagando probablemente tanto como lo que reciben o empezarían a pagar más de lo que reciben. De manera que, por ejemplo, los grandes capitales estaría cobrando esos 640 euros o lo que fuera, pero estaría probablemente pagando 20, 40 o 50 veces esa cuantía. De manera que en realidad no estaría cobrando, estaría pagando impuestos para que otras personas que no tienen una situación económica estable pudieran cobrarla y como tal la renta básica universal está exenta de tributación. Bien, una idea muy importante. La renta básica universal no tiene nada que ver con ningún subsidio de los que hay o ha habido en el Estado español, ni con ninguna otra ayuda condicionada, ni con rentas mínimas, ni con rentas de inserción. Todos los subsidios de cualquier naturaleza, para cualquier sector de trabajadores, todas las ayudas a situaciones de carencia, de pobreza, etc., todas las rentas mínimas, aunque pudieran parecerse en la superficie, en realidad son completamente distintas, son otra cosa. La renta básica universal es una medida que no tiene nada que ver con ningún subsidio. Por una razón sencilla: todos los subsidios, todas las ayudas y todas las rentas mínimas, llámesele como se les llame, son condicionadas, es decir, depende de la situación de la persona que quiera percibirlas, de la situación económica, laboral, patrimonial de la persona que quiera percibirlas,
y sobre todo, y esto es más importante aún, todas esas ayudas y todos esos subsidios habidos y por haber están vinculados a la situación laboral de las personas que pudieran estar en la condición de cobrarlas. Mientras que la renta básica universal es un derecho completamente independiente de la situación laboral y de la situación patrimonial de la persona. Esto es claro. La renta básica universal no tiene nada que ver con el trabajo. Es decir, la cobraría una persona que estuviera trabajando, la cobraría si dejara de trabajar, la cobraría con independencia de lo que percibiera de su salario, cobraría su renta básica universal. Esto significa algo fundamental. La renta básica es un derecho desvinculado del trabajo y en esa línea la renta básica universal trae implícita una filosofía. La renta básica universal trae implícita una filosofía que propone quitarle centralidad al trabajo como puerta de acceso a los derechos por parte de la ciudadanía. Lo repito porque creo que aquí está una cuestión clave, luego podemos discutirla. Luego se puede efectivamente discutir y espero que haya ocasión de si eso es bueno o es malo, o si debe ser así o no. Pero lo que propone la renta básica universal es quitarle importancia al trabajo como puerta de acceso a todos los derechos. La renta básica universal viene a proponer que toda persona, por el hecho de haber nacido, tiene un derecho a unos ingresos elementales que garanticen su dignidad. Trabaje o no trabaje y, todavía más, quiera trabajar o no quiera trabajar. Quiera trabajar o no quiera trabajar. Por el hecho de ser persona, ya tiene derecho a un mínimo que le evite tener que pedir en una esquina o que le evite caer en una situación de dependencia, de indignidad, etcétera, etcétera. Esta es la propuesta de la renta básica universal. Bien, el ecologismo, pensarán ustedes que bueno, la renta básica universal se la defiende no solo desde el ecologismo, se la defiende desde una cierta concepción de justicia y desde una cierta concepción republicana, no obrerista. Subrayo también esto de no obrerista. La renta básica universal querría romper con el obrerismo. Pero me vais a permitir que explique brevemente que el ecologismo es algo muy distinto a lo que la opinión pública en general considera que es. El ecologismo es lo que defienden los pajaritos y están esperando la floración primaveral. No, el ecologismo es un sistema de pensamiento integral. El ecologismo es una concepción del mundo. Una concepción del mundo que yo quiero destacar sobre todo, que viene a contraponerse, viene a impugnar, viene a cuestionar y a contraponerse a las ideologías dominantes en los 2 o 3 últimos siglos. Las ideologías dominantes en los 2 últimos o 3 siglos son los liberalismos y los socialismos de inspiración más o menos directamente marxista. El ecologismo es un sistema de pensamiento distinto porque no da por buenos algunas ideas fundamentales que sí están en el núcleo de los liberalismos y de los socialismos. El ecologismo, en lo fundamental, implica una nueva ética de la tierra, como dijo algún pensador a principios del siglo XX, que concibe que la comunidad es más amplia que la propia humanidad e incluye todas las formas de la vida y, por supuesto, la vida humana centralmente, pero como una parte de algo más amplio que es la vida en general. Hay autores que proceden de tradiciones muy diferentes y que, sin embargo, han venido a confluir
en la ecología política. Estoy pensando, por ejemplo, y sé que os suena a muchos y a muchas, en Leonardo Boff, uno de los autores fundamentales de la teología de la liberación, un obispo brasileño excomulgado por el anterior papa, por sus ideas críticas y defensor de la justicia, y es un defensor del principio de la ecología, pero también se cuentan entre los defensores y los que han contribuido de manera notable a la maduración de los principios del ecologismo, a pensadores de tradición libertaria, anarquista, como por ejemplo, citaré solamente uno, Murray Bookchin, supongo que no lo pronuncio del todo bien, que es un autor norteamericano que tiene un libro que se llama La ecología de la libertad, un libro fundamental muy influyente, ¿no? Estos autores vienen a confluir, pero no hay que irse ni a Brasil ni a Estados Unidos. Yo les invito, porque estoy seguro que muchos y muchas han leído novelas de Miguel Delibes, yo les invito a que busquen en internet y se bajen un discurso breve, que fue el discurso que Miguel Delibes leyó, el discurso de entrada en la Real Academia Española en el año 1975. En 1975. Ese discurso de Miguel Delibes es un discurso que resume de una manera brillante, literariamente brillante, los principios de la ecología, para que quieran acercarse. Y es desde la ecología que, bueno, cobra sentido la renta básica universal a partir de otras propuestas. ¿Por qué? Porque la ecología no es crecentista, y esto me lleva a explicar, espero que lo haga de una manera que sea entendible, qué es el crecentismo o qué son los crecentismos. El liberalismo, los liberalismos en plural, y el marxismo o los marxismos, tal vez mejor decir también en plural, los marxismos, son crecentistas. El ecologismo se puede decir que es decrecentista. Hay a quien no le gusta esa palabra del decrecimiento o del decrecentismo, se pueden buscar otra, pero más allá de las palabras lo que querría es dejar claras las ideas. ¿Qué significa crecentismo? Crecentismo significa la creencia de que la riqueza se crea, de que la riqueza ha venido creciendo, de ahí lo de crecentismo, la riqueza ha venido creciendo, sigue creciendo, hay procesos para que continúe creciendo y que en la medida en que se interrumpe el supuesto proceso de crecimiento de la riqueza, es cuando sobrevienen las crisis. Porque se interrumpe el proceso de creación de riqueza. Y eso es anunciado por todos los ministros y ministras que en el mundo han sido poco menos que como una catástrofe. La idea de que la riqueza crece y de que la riqueza se crea ha llegado a ser asumida por la generalidad de la ciudadanía como la cosa más natural y más evidente del mundo. Es decir, entonces yo muchas veces, permitidme una licencia, en clase cuando trato estos temas le pregunto a los alumnos, les pregunto, alumnos, alumnas, ¿quién ha visto crecer la riqueza algún día en algún sitio cuando ha pasado por algún lugar? La gente, los alumnos no saben, y dice, bueno, el profesor está un poco de pitorreo, pero yo os lo pregunto a vosotros, ¿habéis visto crecer la riqueza en algún sitio, algún día? Voy a poneros más fácil la respuesta. Si pasabais por un lugar y había un prado donde pastaban las ovejas, y pasáis a los 3 meses y hay un polígono industrial, ¿creéis que allí ha crecido la riqueza? Donde había un prado que era agradable a la vista y ahora hay un polígono industrial que es lo más desagradable que hay a la vista, ¿creéis que ha crecido la riqueza? Diréis, bueno, no sé si ha crecido la riqueza, pero es que si no hubiera polígonos no tendríamos trabajo. Ahí es donde quiero ir. Si no hubiera polígonos no tendríamos trabajo. Ahí es donde quiero llegar. Y quiero hacer una salvedad. Por eso el ecologismo tiene mucho de
libertario y de ácrata, porque en la tradición libertaria y ácrata no es crecentismo, no es crecentismo. Los libertarios, estoy pensando en Kropotkin, o estoy pensando incluso en Bakunin, o en Malatesta, o este que he citado antes, Murray Bookchin, no son crecentistas, son antiautoritarios. Para ellos la cuestión central es superar los modos de dominación, no crecer. No porque crean que no hay que crecer, sino porque no conciben que tal cosa ocurra. A ver, la idea de que la riqueza se crea es una idea que no tiene más de 2 siglos. No tiene más de 2 siglos. Si pudiéramos remontarnos, como en las películas, hacia atrás, a hace 3 o 4 siglos en Europa y cayéramos en cualquier sitio y le planteásemos a alguien, oiga, ¿ustedes qué están haciendo aquí para que crezca la riqueza? Fuera donde fuera, el lugar de Europa donde hiciéramos esa pregunta, no entenderían qué estábamos preguntando. No entenderían, dirían, bueno, ¿qué está diciendo usted? ¿Qué pretende afirmar? ¿Usted pretende afirmar que la riqueza se crea? E inmediatamente nos dirían, no, usted está idiota, no sabe qué está diciendo. La riqueza no se crea, fue creada por Dios. Fue creada por Dios al principio de los tiempos. Y lo que nos corresponde a la humanidad es administrar la obra de la creación. No es dado a los hombres crear riqueza, sino administrar la riqueza creada. Esto es lo que se pensó siempre en Europa y lo que se ha pensado en otras civilizaciones y culturas. Es una singularidad de la cultura europea moderna pensar que la riqueza se está creando y está creciendo. Y no solo eso, sino pensar que lo que tiene que hacer la humanidad y cada uno de nosotros y cada una de nosotras es contribuir a ese supuesto proceso de creación de la riqueza mediante el trabajo. Bien. Otra cuestión clave que está implícita en la propuesta de la renta básica universal. En la propuesta de la renta básica universal se cuestiona la idea dominante de riqueza y, por tanto, la idea dominante de pobreza. ¿Qué es riqueza? ¿Sí? Hago la pregunta porque son términos que creemos que podemos responder con mucha sencillez. No es sencillo definir qué es la riqueza. Luego se verá, ya he intentado mostrar que la riqueza no se crea, sino que muchas veces, en lugar de crearse la riqueza, lo que ha venido ocurriendo con el capitalismo moderno en los 2 o 3 últimos siglos es destruir irreversiblemente cosas, no sé si Dios o los dioses o el proceso evolutivo de la vida habían ido creando durante millones de años y hemos destruido en pocas generaciones. Pero en fin, ahora lo que quiero es que nos detengamos un momento a pensar qué es la riqueza, que nos lleva también a pensar qué es la pobreza. Estoy seguro que la mayoría de vosotros, de vosotras, pensaréis que la riqueza, que es lo que nos han enseñado y nos recuerdan cada día a través de los grandes medios de comunicación, que es donde se nos educa y se nos reeduca, no se nos educa en las escuelas. Eso cada vez es más mentira. Se nos educa en los grandes medios de comunicación. Pues tendería a la gente a definir que la riqueza es abundancia de cosas, abundancia material. Y que por tanto la pobreza es escasez de cosas, precariedad de cosas, escasez material. Esta es la definición convencional. Esa definición de riqueza y esa definición de pobreza es validada por la tradición de los liberalismos y por la tradición del marxismo o de los marxismos. Tanto los liberalismos como los marxismos piensan que riqueza es abundancia de cosas y pobreza es escasez de cosas. Pero podría no ser así. Podría no ser así. Les propongo una definición distinta de riqueza, por tanto de pobreza. Riqueza es la posición de dominio.
la capacidad de influir y de dominar, sobreponerse a otras personas. Eso es riqueza. Estoy proponiendo otra definición. Y pobreza, por tanto, no es carencia, es la situación de aquellas personas que están sometidas. Esta definición no me la invento yo, ni siquiera se la inventa Murray Bookchin, se la puede encontrar en Kropotkin, el gran pensador de la tradición libertaria, para mí fundamental. Y se remonta más atrás, pero se la puede encontrar en ese libro fundamental del apoyo mutuo de Kropotkin. Porque para la tradición libertaria, para la tradición de los libertarios, la abundancia de cosas no dice nada, ni la escasez de cosas, porque si a ello fuéramos, las sociedades cazadoras-recolectoras, las sociedades primitivas de los cazadores-recolectores, habrían sido las sociedades más pobres, porque nada más que tenían flechas para cazar y taparrabos, como se suele decir vulgarmente. Pero las sociedades cazadoras-recolectoras no eran pobres. No se puede decir que fuesen pobres. Pero no hay que irse a las sociedades cazadoras-recolectoras. La generación de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, una persona de hace 50 o 70 años que tuviera un par de zapatos, que tuviera un par de zapatos, no era pobre, porque tenía zapatos. Pobre era el que no tenía zapatos entonces. Lo que quiero hacer ver es que la posición de riqueza y de pobreza no va en relación a los bienes materiales, sino a la situación de dominador, del grupo de los dominadores o del grupo de los dominados. Porque la abundancia de cosas lo que está representando es una manera de hacer evidente que se tiene una posición privilegiada. Bien, esta concepción de riqueza y de pobreza es clave para entender el sentido de la renta básica universal. Bien, para la tradición de los liberalismos, la supuesta creación de la riqueza, el supuesto crecimiento de la riqueza, sería obra fundamental de un tipo de figura histórica, de un tipo de actor que sería lo que ahora llaman los emprendedores y que antes llamaban los empresarios o las empresarias, vamos a ponerlo también en masculino y en femenino. Desde la perspectiva del liberalismo, de los liberalismos, ellos son los grandes artífices de creación de riqueza. De manera que un empresario que donde había un prado por el que pastaban las ovejas y construye allí una fábrica por ejemplo para elaborar, para elaborar fertilizantes, es un gran fertilizantes químicos, muy tóxicos, muy contaminantes. Es un gran hombre o una gran mujer porque ha contribuido supuestamente a crear riqueza. Eso en la tradición de los liberalismos. En la tradición de los marxismos, ¿quién era la figura histórica que ha contribuido y contribuye supuestamente al supuesto proceso de creación de riqueza? El obrero, el proletariado. En la tradición de los marxismos, lo digo en plural, por eso el obrero ha llegado a ser, desde mitad del siglo XIX al menos, lo que se llamaba en la tradición socialista el sujeto revolucionario. ¿Por qué el obrero y la obrera era el sujeto revolucionario? Porque, según esa creencia crecentista, el obrero, la obrera, con su trabajo, contribuía al proceso general de creación de riqueza, y ese proceso general era lo que justificaba al obrero, lo que justificaba a la sociedad y lo que justificaba a la humanidad entera.
Entonces, estoy haciendo afirmaciones, no sé si lo estoy haciendo con claridad, pero afirmaciones que implican una desacreditación, voy a decirlo con todas las sílabas. Lo que estoy afirmando es una desacreditación de siglo y medio de luchas. Y esto es muy duro. Porque si esto que yo estoy planteando tuviese algo de solvencia, significaría que ha habido un error en considerar al proletariado como la clase privilegiada que iba a llevar la humanidad hacia un estadio superior de progreso. Quiero inmediatamente hacer una aclaración. Lo que salva siglo y medio, lo salva y bien salvado, siglo y medio de luchas de trabajadores y trabajadoras, es que todas esas ejércitos de personas, muchos de ellos dejaron la vida noblemente por defender las ideas. Es que esa gente estaban convencidos de que ese era el camino para luchar por la justicia social. La lucha por la justicia social, la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad es una lucha noble, lo ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad y sigue siendo. Muchos trabajadores y muchas trabajadoras en realidad se habían rebelado contra la injusticia, se habían rebelado contra la opresión, contra la pobreza, no por escasez, sino por injusticia y sometimiento, y decidieron dar lo mejor de sí y sus mejores años en pro de la justicia. Eso salva. Pero la idea de que el obrero con su trabajo contribuye al proceso de creación de la riqueza, permitidme que diga que tal vez haya sido una solemne tontería, un error fundamental. Tal vez. Luego espero que haya ocasión de discutir sobre esto. En la tradición socialista, o en las tradiciones socialistas, a esto se le llamaba el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas. José Manuel Naredo, que es un economista español de mucho prestigio internacional, ha hecho un análisis crítico de esta creencia de que la riqueza se crea y que está creciendo y que debemos contribuir a que siga creciendo. Ha hecho un análisis crítico de esa idea y ha dicho que en esa idea está un poco, y se puede encontrar una conexión histórica, la vieja creencia de los alquimistas. Supongo que algunos y algunas habéis escuchado hablar de qué es la alquimia, la creencia de los alquimistas. Los alquimistas, la creencia de la alquimia entronca con las tradiciones de la brujería en Europa desde el mundo antiguo, y en particular los alquimistas estuvieron convencidos de que había una fórmula que era necesario encontrar, pero había una fórmula que una vez hallada, una fórmula química que una vez hallada permitía convertir la escoria, es decir, materiales sin valor, en oro. Que dada la fórmula, encontrada esa fórmula, aplicada esa fórmula a materiales de desecho y a escoria, eso se convertía en oro. Pues un poco esa creencia de que de nada puede obtenerse algo es la creencia en la que vive Occidente en los liberalismos y en los socialismos todavía, de que por nada puede obtenerse algo. Hay una enseñanza antigua que los griegos la tenían como meridianamente clara y otros pueblos de la antigüedad, que es la creencia contraria. De nada no se puede obtener algo. Siempre que se obtiene algo, esto pensaban los griegos con dos conceptos, permitidme que nombre las palabras que son raras, estas sí son raras, el concepto de némesis y el de híbrido, que venía a suponer lo siguiente: siempre que se obtiene algo por un sitio, es a costa de algo por otro sitio. Si hemos creado un polígono industrial ahí donde había un pasto, tal vez ahí haya puestos de trabajo donde no había, pero se ha perdido algo. Se gana por un sitio, se pierde por otro.
Esta enseñanza de muchos pueblos desde la antigüedad es ignorada por el pensamiento occidental moderno. No se puede obtener algo a cambio de nada. Si conseguimos fabricar fertilizantes químicos artificiales, eso tiene unas consecuencias, como bien se sabe. No es a cambio de nada. Bien. Ustedes dirán, no, los santos, voy a traer los santos, me gusta utilizar esta palabra. No, los santos es cosa de la tradición cristiana o del Islam. No, el Islam no tiene santos, la tradición cristiana. No, todas las creencias tienen sus santos. El liberalismo tiene sus santos. Y también los marxismos tienen sus santos. ¿Cuál es el santo patrón fundamental de la tradición liberal? Adam Smith. Adam Smith es una especie de padre fundador y de pensador infalible para la tradición de los liberalismos. Y para la tradición de los marxismos, el padre fundador santo e intocable, cuyos escritos pretenderían encerrar la verdad definitiva, es Marx, Carlos Marx. Bien, desde esta óptica decrecentista, tanto Smith como Marx son santos crecentistas, santos que creen y han hecho creer que la riqueza se crea. Voy avanzando para terminar y dar paso al debate. ¿Cómo se crea la riqueza? Aquí hay acuerdo entre la tradición liberal y la tradición marxista, con el trabajo. Es decir, la civilización en la que nosotros estamos santifica el trabajo. Ha santificado la idea de trabajo. Supongo que sabrán de dónde procede la palabra, procede del latín. La palabra trabajo procede de un término latín que es trepalium. Trepalium significaba en Roma, era un instrumento de tortura. Eso significaba trepalium, de ahí viene trabajo, un instrumento de tortura que sin embargo la tradición occidental moderna ha santificado. ¿Por qué ha santificado el trabajo? Porque se supone que es el trabajo el medio que permite que la riqueza siga creándose, siga creciendo y que tengamos más de todo, más cacharrería de todas clases y de todas las especies. Entonces, tanto para los liberalismos como para los marxismos, lo que da sentido a la vida de cada persona es trabajar. De manera que efectivamente, desde que un niño empieza a ser capaz de hablar y entra en la escuela, hasta que llega al final de su vida, habrá tenido que justificarse ante sí mismo y ante los demás en 3 o 4 fórmulas. Una, mientras es un niño o un joven, está justificado porque está preparándose para trabajar el día de mañana. Preparándose para trabajar. Una vez que ha superado la juventud, porque está trabajando. Se justifica ante sí mismo y ante los demás porque está trabajando. Si no está trabajando, se justifica ante los demás porque está buscando trabajo. O bien tiene que demostrar ante los demás que está incapacitado de todo extremo para trabajar. Si no está en cualquiera de esas situaciones, está directamente cuestionado por la sociedad a la que pertenece, porque no está haciendo aquello para lo que ha venido aquí, a este mundo, que es a trabajar. Preparándose para trabajar, trabajando, buscando trabajo o demostrando que no puede trabajar. Si cualquier persona no está en esa situación, está en un serio peligro porque está cuestionando. Es un holgazán, es un gorrón o una gorrona. Fijaros las palabras, la historia de las palabras. Holgazán es una palabra negativa, sin embargo, holganza es una palabra positiva. El holgazán es aquel que vive de los demás. Cuando los demás están trabajando y creando riqueza, supuestamente, el que no está trabajando está viviendo a costa de los demás. Esto, que parece una obviedad,
incuestionable, es directamente cuestionable. Hay trabajos que están causando daño y que están provocando consecuencias irreversibles, no para nosotros hoy, sino para todas las generaciones que van a continuarnos después. Sería mucho mejor que esos trabajos dejasen de hacerse, porque son perniciosos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear debe ser escrito en edades geológicas. La producción de uranio enriquecido y de plutonio se mide por cientos de miles de años, y una partícula de plutonio causará daños a la vida por 200.000 años. De manera que una persona que esté trabajando produciendo plutonio tendría que ser, desde esta otra óptica, inmediatamente paralizada para dejar de producir esa sustancia dañina para nosotros, pero para 200.000 años de vida después de nosotros. Y así con muchos otros materiales que supuestamente están bendecidos, porque todos ellos supuestamente están contribuyendo a crear riqueza. Sí, me dice Antonio, me soplan por aquí el amigo Antonio, y que tenemos aquí al lado un problema que no es de envergadura andaluza ni española, sino internacional, que es el problema de los fosfoyesos en Huelva. Hay un basurero de fosfoyesos, que son materiales que tienen radiactividad, aparte de residuos de ácido sulfúrico, de dióxido sulfúrico, el azufre, y que tienen una extensión equivalente a la extensión de la ciudad de Huelva. Han estado acumulándose ahí por las industrias productoras de fertilizantes químicos durante 40 o 50 años, y son un problema de salud y un problema ecológico de una envergadura. Entonces, tal vez hubiera sido mucho mejor disminuir la producción de esos de esos fertilizantes, porque el daño es ya irreparable. ¿Qué es trabajo? He dicho antes qué es riqueza, qué es pobreza, qué es trabajo. Es una palabra que manejamos al cabo del día, cualquiera de nosotros puede pronunciarla muchas veces y oírla otras tantas veces, y todos parece que tenemos clarísimo y que no hay duda de qué es trabajo. No es fácil definir el trabajo. En cualquier caso, como saben perfectamente los historiadores del pensamiento económico, la idea actual de trabajo no tiene más de 2 siglos y medio. Si en el viaje ese que les proponía antes, a 3 siglos atrás, cuando preguntar sobre la creación de riqueza, también nos fuéramos y preguntáramos, oiga, ¿qué es trabajo? No sabrían responder. ¿Sí? No es que no existiese la palabra trabajo, que viene del latín, pero lo que hace 3 siglos había en las cabezas de la gente por trabajo no tiene nada que ver con lo que hoy nosotros tenemos en la cabeza por trabajo. ¿Cómo se puede definir el trabajo? Muy sencillo. Aquellas actividades humanas que contribuyen a eso que se cree que ocurre, que contribuyen a la creación de riqueza. Todas aquellas actividades que las sociedades consideren que están contribuyendo a crear riqueza gozan de un estatus de prestigio suplementario, de prestigio superior. Son actividades superiores que tienen que ser preservadas, protegidas, y que gozan de privilegio porque esas actividades supuestamente van a permitir que la humanidad siga avanzando supuestamente hacia el supuesto progreso material, de abundancia material. Entonces, no hay otra definición sustantiva de trabajo. Aquello que se supone que contribuye a crear riqueza. Pero si ya no creemos, o si dejásemos de creer que la riqueza se crea, no podríamos dar por buena esa definición de trabajo. No podríamos darla por buena. Para el pensamiento ecologista, para la ecología, esta noción de trabajo, así lo tengo escrito aquí, así lo voy a decir, es basura irreciclable. Es una idea inútil y perniciosa. Muchas actividades que hoy consideramos trabajo y que hoy se piensa comúnmente que contribuyen a crear riqueza, son actividades que tendrían que cesar o que tendrían que disminuir drásticamente.
y otras actividades que hoy consideramos que son menores porque no son trabajo y porque no contribuyen a crear riqueza, tendríamos que potenciarlas mucho más desde este nuevo sistema de pensamiento. Por ejemplo, y esto es algo que ha aportado la tradición del feminismo, todo lo que tiene que ver con los cuidados, que no ha sido considerado ni es considerado trabajo por la ortodoxia, es una actividad fundamental para la vida. Cuidar, amparar, proteger, dar cariño, dar calor, aunque haya menos cacharrería al lado, es fundamental para la vida, para una vida digna, para una vida cálida, para una vida que merezca ser vivida. Es una estampa triste, dramática, comprensible, pero triste y dramática ver que los mineros, cuando se quedan sin trabajo en la mina, exigen desesperadamente volver a enterrarse en vida debajo de tierra para seguir sacando de ahí más materiales para seguir alimentando estas sociedades opulentas donde despilfarramos multitud de materiales. Habría que cerrar muchas minas. Entonces diríamos, realmente, ¿y qué hace la gente si no trabaja? Esto es un verdadero drama, porque hemos sido educados y somos reeducados cada día en que estamos aquí para trabajar. Y realmente para muchas personas, el día en que se encuentran sin trabajo, no saben qué hacer, no tienen nada entre manos, su vida está vacía, porque toda su orientación es prepararse para trabajar, buscar trabajo o trabajar efectivamente. Hay una frase rotunda, profunda, de una pensadora judía, alemana, que tuvo que exiliarse con el nazismo a Estados Unidos. Habréis escuchado hablar de ella, Hannah Arendt, en un libro fundamental que se llama La condición humana. La frase es la siguiente: hemos construido sociedades de trabajadores sin trabajo. Este es el mayor de los dramas. Es una verdadera tragedia. La repito, hemos construido sociedades de trabajadores sin trabajo. Alguna todavía en la influencia que las ideologías ejercen sobre nuestra mentalidad. Pero bueno, ¿cómo podría ser si no? Si la gente no hace cosas que hace, no. Hay muchas cosas que hacer. El abanico completo de actividades humanas es prácticamente infinito. Muchas de las actividades humanas las tenemos casi abandonadas porque estas sociedades han definido algún tipo de actividades como trabajo y nos han orientado hacia ellas. Pero hay muchas cosas que hacer sin trabajar. Y estas actividades que son penosas, muchas de ellas, como la mina, o como trabajar produciendo fertilizantes, si tienen que continuar, para llevarlas a cabo habría que ir a un reparto justo y equitativo del trabajo. No porque sea un bien que haya que repartir, sino porque es un mal que para que haya justicia tiene que estar compensado entre el conjunto de la sociedad. Pero si fuéramos a el reparto del trabajo, probablemente, como está proponiéndose por muchos pensadores de vanguardia desde hace varias décadas, estoy pensando por ejemplo en André Gorz y otros autores, tal vez tendríamos que trabajar cada una 3, 4, 5 horas como mucho, y el resto del tiempo podríamos dedicarlo a cuidarnos, a holgazanear, a divertirnos, a festejar, a crear cosas, como pueden ser las artes, o simplemente, y esta es la propuesta que plantea la renta básica universal, no me he alejado de la renta básica universal, podríamos dedicarnos a fortalecernos como comunidad política, que es la propuesta, ya voy terminando, es la propuesta del republicanismo que está detrás de la renta básica universal. Hay otra frase, he dicho antes, hemos construido sociedades de trabajadores sin trabajo. Hay otra frase de José Manuel Naredo, que es muy buena, que es también una crítica a esta centralidad del trabajo. Decía José Manuel Naredo:
en un libro publicado hace unos años. Antes los pobres pedían pan, hoy piden trabajo. Antes los mineros pedían pan, hoy los mineros piden volver a enterrarse bajo tierra. Esto es un grado superior de sometimiento, no inferior. Aunque el minero tenga un teléfono móvil última generación y un cochecito con muchas tonterías en el salpicadero, ese minero que pide enterrarse en tierra en vida está a un nivel de sometimiento superior, más sofisticado y más profundo que los pobres antiguos de hace 2 siglos cuando pedían pan si faltaba. El pobre de hace 2 siglos no tenía un móvil, pero los que estamos y las que estáis aquí, todos y todas hemos vivido sin móviles. ¿Notabais que os faltaba algo en vuestra vida y estabais ansiosos? Hoy tenemos un cacharrito que desde ahí nos permite conectarnos con el mundo mundial. Pero, volviendo al principio de la charla, no se obtiene nada a cambio de nada. Hemos obtenido eso a un coste. Y una pregunta, hablando de cosas que se producen y son no ya superfluas, sino perniciosas, a ver quién sabe aquí qué es el coltán. ¿Qué es el coltán? Es una aleación mineral que está provocando en África guerras y muerte, porque es una materia prima de estos cacharritos, del cual todos tenemos uno última generación, y además si no tenemos uno última generación nos avergonzamos al sacarlo. Pero esta fijación en las cosas materiales nos hace olvidarnos de lo fundamental, que es cuidarnos a nosotros mismos y luchar por la justicia. No, luchamos por telefonito, no por la justicia. Este es un gran error. Entonces, la renta básica universal es una vía para quitarle importancia al trabajo, para facilitar la transición hacia sociedades donde el trabajo esté repartido y donde muchas cosas innecesarias y perniciosas dejen de hacerse, y las que tengan que hacerse se hagan de una manera justa y equitativa. Por eso la renta básica universal propone pasar de esta concepción dominante de los liberalismos y de los socialismos, que es la de homo laborans, el hombre o la mujer que ha venido aquí a laborar, por la de zoon politikon, que es la definición que Aristóteles dio del ser humano. Somos animales políticos, animales que pertenecemos a comunidades políticas. Estamos aquí 25 o 30 personas reunidas en una población, 40 personas, en una población, 50 personas, en una población que tiene miles y miles de personas. ¿Qué está haciendo toda esa gente que está ahí? Está preparándose para trabajar, descansando de trabajar, o bien distrayéndose en el tiempo que tiene entre trabajo y trabajo, o en el tiempo que tiene mientras está buscando trabajo. Y cuando nos ve aquí a nosotros reunidos pensar cómo podemos reconstruir nuestras comunidades políticas, y dice, estos son unos activistas ilusos y unos dogmáticos, etcétera, etcétera. Porque la gente está haciendo aquello que se le ha enseñado a hacer, que es trabajar, buscar trabajo o demostrar que no puede trabajar. La renta básica es una vía para darle un vuelco a todo esto. De manera que no tiene nada que ver con los subsidios, nada que ver con independencia de que sean 600, 500 o 400 euros. Es una propuesta realmente revolucionaria, que busca ir hacia otra sociedad y superar el crecentismo que sigue siendo dominante en nuestro mundo. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención y ahora espero que haya... Sí. Bueno, si no canto, ¿no? Ya cantar. Bueno, yo quería preguntarle a Félix, porque yo he leído un poquito de cosas de estas. El planteamiento que ha hecho, un planteamiento filosófico, ¿no? O sea, nos ha puesto un poco en situación de cuál es la idea, pero el desarrollo se ha quedado un poco ahí en el aire, ¿no? Y es una cosa que cuando uno habla de renta básica, pues
pues te echan en cara, ¿no? Dice, vale, pero ahora con los pies en la tierra, ¿cómo el sistema económico actual que tenemos en el país puede permitir el acceder a la renta básica, ¿no? O sea, ese arca que tenemos dentro del país, donde todo el mundo contribuye y se te generan unos gastos, etcétera, etcétera, ¿de qué forma se puede llevar a cabo el tema este de la renta básica? Nada más. Gracias, Israel. Bueno, la financiación de la renta básica, bueno, eso es clave, pero siendo clave hay una cuestión previa y más importante, es decidir que merece la pena reorientarse en esa dirección. Una vez que he hecho todos los análisis y subrayo, lo primero no es ver si se puede financiar, no. Si merece la pena y contribuye a ganar en justicia, se podrá financiar. Si no con 600, con 400 o con 300. La cuestión clave y fundamental es si merece la pena y supone realmente un avance en el sentido de la justicia y de la equidad. Si estamos de acuerdo en esto, luego, ¿cómo se financia? Bueno, en las jornadas que hubo hace poco, no estuvisteis en las jornadas la mayoría, pero hay una publicación muy sencilla que podéis descargaros de internet, y hay un estudio que primero se hizo para Cataluña y luego se ha hecho para el resto del Estado, como dicen ellos, para el resto del Reino de España, ¿no? Del Reino Borbónico de España, que hace los números y demuestra que la renta básica universal es financiable en en España, sin tocar nada, solamente reestructurando el impuesto de la renta de las personas físicas, moviendo los tramos del impuesto de la renta de las personas físicas y haciendo que paguen más los tramos superiores, sin mover nada. Recuerdo que una de las frases de Jordi Arcarons, que es un economista prestigioso que, por ejemplo, ha asesorado a la Junta de Andalucía en años anteriores para cuestiones de gestión económica. Y Jordi Arcarons dijo en la charla, y así está escrito en el libro, siquiera sin tocar el presupuesto de la Casa Real, que una opción política determinada podría querer tocar ese presupuesto, o el presupuesto militar, sin tocar esos presupuestos, solo moviendo los tramos del IRPF es posible financiar la renta básica universal. Fijaros una cosa, ahí, mira que se ha hablado poco, Podemos ha contribuido a que se hable mucho de la renta básica universal, pero inmediatamente ha empezado a contaminarse y a echar, digamos, mucha bazofia de datos. Se ha dicho, estos son no sé cuántos miles de millones de euros. Bien, la idea es muy bonita, pero fijaros que la renta básica universal, la implantación de la renta básica universal eliminaría muchos subsidios que quedarían reconvertidos a renta básica universal. Cuando se hacen esas cuentas y dicen, es que esto supondría un gasto extra de no sé cuál, no. Ahí no se toma en cuenta que la mayoría de los subsidios, todos los que estuvieran por debajo de los 645 euros, quedarían eliminados. Entonces,